Dios, porque estamos aquí reunidos y bueno, tengo un poco de nervios porque el mensaje tiene muchísimas partes teóricas que quiero abordarlas de una forma en la que no se me duerma, ¿no? Una forma rápida y sencilla, pero tiene que ver con lo mismo que estamos trabajando. ¿Se acuerdan cómo era el nombre de la serie? Tiene que ver con la defensa de nuestra fe, específicamente en qué creo. Amén. Entonces, el primer mensaje tiene que ver con la importancia de fundamentar nuestra fe, ¿no? Ya vimos estas partes que enseña la Biblia acerca de que tenemos que tener una esperanza y que nuestra fe no es una fe ciega, que es una fe que está vinculada a Cristo y que esta fe es razonable, es lógica, es histórica y es hasta cierto punto científica, ¿no? La semana pasada nuestro hermano Juan nos habló acerca de lo que viene siendo un poquito el origen del universo, explicando la parte del azar contra la fuerza, ¿no? Que pues básicamente la ciencia cree más en el azar que en una fuerza, aunque hay teorías que postulan que tiene que haber existido o existir un ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, que haya diseñado y creado todas las cosas, pero no es Dios. ¿Sí me entienden? Entonces, esas son las cosas que hemos estado viendo en cuanto a la importancia de nuestra fe, saber en qué creemos. Pero recordemos, todo esto es simplemente no es el cimiento, sino es por encima del cimiento. El cimiento está en la palabra de Dios. Mi fe está en lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz. Mi fe está en todo eso, no está en lo que dice la ciencia, en lo que corrobora la historia, en todas estas evidencias que son verdaderas, pero en eso no está la fe. Porque podemos ir podemos ir con gente que es del mundo y existen muchísimos gente que se llaman apologetas que precisamente presentan todos estos argumentos en universidades, frente a debates públicos, en televisión, y la gente sigue sin creer. Aunque ganen el debate, aunque se les presente la verdad, la gente sigue sin creer, porque esto no es el Evangelio. Recuerden que el hombre es malo por naturaleza, no hay bueno, no hay quien busque a Dios. Entonces, esto no es tanto para ir y tirarle a la gente del mundo, ya ves, estás tonto, estás torpe, etcétera. No es para eso, ¿sí? Es simplemente para dar una razón de la esperanza y que yo entienda aún más de lo que ya sé que lo que creo es verdadero. Porque a veces, sobre todo pasa con los papás con los hijos, ¿no? Que los hijos empiezan en una edad en las preguntas. Oye, mamá, ¿y por qué vamos a la iglesia? ¿No? ¿Qué es lo que dicen? Ah, pues porque tenemos que ir. Oye, mamá, ¿y por qué no hacemos esto? Ah, pues porque dice la Biblia que no. ¿Pero en dónde o cómo? Ah, mamá, ¿por qué crees esto? ¿No? Y a veces son preguntas válidas que necesitamos enseñarle a nuestros hijos. Porque si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, créanos que el mundo lo hará. Un pastor decía, miren, el mundo está en contra de que nosotros, ¿cómo se dice? Adoctrinemos a nuestros hijos, pero el mundo se esfuerza en adoctrinarlos a su imagen. El mundo no te pide permiso para presentar nuevos planes de estudio donde involucren nuevas ideologías. El mundo no te dice, ¿a quién de ustedes se les presentó el plan y decirle, sabes que quieres que en los libros de biología ahora vengan hombre, mujer y niñas con el aparato reproductor del hombre, niños con el aparato reproductor de la mujer? ¿Quieres que venga eso? ¿Te preguntaron? No, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros no hacemos, el mundo lo está haciendo. Y es por eso que es importante también entender la importancia de fundamentar mi fe y enseñarle a nuestros hijos que nuestra fe tiene una razón válida, tiene una esperanza, ¿sí? No es simplemente creo porque creo y como me han comentado, no creo por tradición en algunas religiones. Me lo enseñaron mis papás y pues no estoy seguro, pero es por tradición. Entonces, uno de los argumentos que se presenta a la hora de defender nuestra fe es precisamente la Biblia. ¿Okay? La Biblia es uno de los libros más atacados, es uno de los libros que el mismo diablo ha tratado de atacar. Entonces, uno de los argumentos que se presenta es precisamente la Biblia fue escrita por hombres, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿la Biblia fue escrita por hombres o por Dios? ¿Pero por quién fue escrita? Ah, sí.
por hombres, ¿verdad? Dios no bajó a escribir, no, ¿verdad? Fue escrita por hombres. Entonces, muchos de los argumentos van por esa parte de decir, la Biblia fue escrita por hombres, como el hombre se equivoca, el hombre es imperfecto, como el hombre incluso quiere adoctrinar o hacer, entonces formaron y se pusieron de acuerdo para hacer este libro y un montón de cosas, o simplemente se equivocaron. Y ahí van un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a trabajar hoy de forma, quiero hacerlo muy rápida, algunas partes con que tiene que ver si la Biblia tiene errores, con que si estos hombres se pusieron de acuerdo, con que si los hombres se pudieron haber equivocado, con la preservación de las copias y sobre todo con algunas contradicciones, ¿no? Y vamos al final a hacer una especie de preguntas para ver qué responderíamos en estas contradicciones que la Biblia presenta. Aclaro, son aparentes, desde ahorita le voy diciendo. Entonces, vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17, que es lo que acaban de mencionar. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. No dice unas partes sí, otras partes no. Toda. Y todo es todo. Por eso es importante leer de cabo a rabo, de tapa a tapa, la Biblia. A veces yo entiendo que tenemos libros en los cuales este libro me enseña algo más, o este libro es mi favorito, o en este libro entiendo más de la Biblia, pero es importante no menospreciar ningún libro, ni aún el más pequeño, ni aún el que tiene un solo capítulo, ¿sí? Ni aún aquel que no le entiendo nada al profeta que decía, y vendrán de generación en generación y estimularán un montón de cosas, o las genealogías también, todo eso nos las saltamos. Y a veces en pequeñas porciones de la genealogía viene una historia o una enseñanza muy importante en algún pedazo. Y tal engendró a tal y engendró a tal, y tal persona oró a Dios y pidió a Dios y buscó y Dios le respondió. Y luego sigue tal y tal y tal. Y a veces esos pedacitos nos los saltamos y no sabemos que ahí hay enseñanza para nuestras vidas. Por eso es importante entender que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, aquí el hombre de Dios se refiere a toda la iglesia, no solamente a los hombres, sino se refiere como a la raza humana o a la persona, el hombre de Dios sea el hombre de Dios sea perfecto. No que esté a la mitad, que sea perfecto. Es decir, la meta o la búsqueda de nuestras vidas es la perfección en Cristo mediante las Escrituras, mediante la palabra de Dios. Y enteramente preparado para toda buena obra. No es nada más así de a medias, no, preparado. ¿Ok? Entonces, la Biblia es un libro del cual se habla y se dice, y la misma Biblia dice que es inspirada por Dios. Es decir, fue escrita por hombres, pero estos hombres no escribieron de su propia voluntad, no escribieron sus propios pensamientos, no escribieron sus propias ideas, sino que Dios inspiró esos pensamientos, inspiró esas ideas, inspiró esas enseñanzas, esas doctrinas. Todo lo que está en la Biblia, Dios lo inspiró. Y esta inspiración fue guiada por el Espíritu Santo. Entonces, inspirar viene de soplar. La palabra de Dios fue soplada por Dios a través de hombres imperfectos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, ¿quiénes escribieron la Biblia? Efectivamente, sí fueron hombres. ¿Okay? No fue un ángel del cielo, no fue nadie más, fueron hombres. Puede ser más o menos, porque hay algunos libros que son anónimos, otros que están en pleito de si fue uno o fue otro. El punto es que alrededor de 40 hombres. Alrededor de 40 hombres se pusieron de acuerdo, entre comillas, para escribir la palabra de Dios. Ahora, uno podría pensar, no, pues sí, se pueden poner de acuerdo y que todo cuadre perfectamente. El punto aquí es que estos 40 hombres, muchos, la mayoría de ellos, ni se toparon, ni se conocieron, ni sabían que iban a existir o que existieron. ¿Sí? Muchos de ellos nunca se hablaron, nada más leyeron de ellos, tenían historias, pero no se conocieron. Y en un periodo de alrededor de 1500 años. O sea, la Biblia no fue un libro, no fue un bestseller que se escribió en 30, 40 años. No, fue alrededor de 1500 años que terminó de escribirse. Y ahora, algunos de ellos fueron profetas, gente vulgares, que eran así nada más como vagabundos, gente que vivía en el desierto, gente que eran príncipes, como Sofonías, que tenía dinero, tenía riqueza. Reyes escribieron también parte de la Biblia. Gente enseñada, instruidos en leyes o en tradiciones incluso paganas, como lo fue Moisés. Gente preparada, pero también gente del vulgo, o gente vulgar, o gente menospreciada. Gente muy preparada, como el apóstol Pablo,
que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, que era una gente muy preparada, y otras gentes que a nuestros ojos, decir, este es un pordiosero de la calle, ¿no? Entonces, de diferente incluso culturas. Algunos estuvieron antes en las culturas, incluso en lugares donde no había como tal este tipo de países. Por ejemplo, Abraham vivió en un lugar donde no había cultura. Abraham no escribió parte de la Biblia, es mencionado, pero estas enseñanzas las escribió Moisés. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, creció en la cultura egipcia, con tradiciones egipcias, pero dentro de eso Dios, en su providencia, permitió que conociera de su propia cultura porque fue criado en los primeros años por su propia madre sin saberlo. Entonces, tenía una mezcolanza Moisés, ¿no? Otros reyes ya establecidos en una cultura totalmente, digámoslo así, teocrática, escribieron parte de la Biblia. Otros profetas exiliados escribieron parte de la Biblia. Otros profetas y que estuvieron dentro de un reino babilónico, dentro de un imperio, oprimidos. Otros oprimidos en otra temporada, en otra época, por otro imperio, el imperio romano. Es decir, de toda clase, ¿sí? De toda clase. Cuando se busca siempre escribir un libro, se busca gente de mi mismo afín, gente que yo conozca, en la cual confíe, gente que piense igual que yo, gente que incluso sea de mi misma cultura, que haya crecido con mis mismas ideas y todo esto. Pues aquí no hubo nada de eso. ¿Por qué? Porque estos 40 hombres, a pesar de estar tan dispersos en diferentes épocas, en diferentes momentos, culturas, sociedades, lo que los unía era el mismo autor de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, Dios, estableciendo su palabra. Por eso tenemos que es un autor que inspiró todo esto, escrito por estos alrededor de 40 personas. Entonces, todos los autores presentan, y eso es importante que entendamos, una perspectiva diferente de la Biblia. Es decir, tan solo en los 4 evangelios vemos que en estos 4 evangelios que hablan de la vida de Cristo, un autor, Mateo, presenta al Hijo de Dios como Rey de Reyes. Por eso su linaje se basa en el linaje de David. Y Mateo está escrito a judíos, por eso no menciona el reino de Dios, menciona el reino de los cielos, porque los judíos eran muy quisquillosos en mencionar o escribir el nombre de Dios. Y si ustedes ven Mateo, no va a mencionar el reino de Dios, menciona el reino de los cielos, ¿sí? Porque está dirigido a cierto sector. Pero presenta a Jesús como el Rey de Reyes, porque los judíos no creían en Jesús como su Rey. Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Hombre. En Lucas se menciona mucho el Hijo de Hombre, que es la profecía que viene desde Daniel. Daniel había hablado del Hijo de Hombre, que iba a reinar, el Hijo del Hombre. Y Lucas lo presenta. Hay referencias en estos, y Daniel y Lucas nunca se conocieron. Tenemos a Marcos, que presenta a Jesús en perspectiva de otro apóstol, que es el apóstol Pedro. Y viene como Marcos como este siervo. Se presenta a Jesús como el siervo sufriente. Profecías que vienen desde Isaías 53, que se le llama el capítulo del siervo sufriente. Y Marcos presenta, les digo, a Jesús como un siervo, como aquel que vino a servir. Y Juan lo presenta como el Hijo de Dios, como el Dios que se encarnó. En cuatro evangelios tenemos perspectivas diferentes. En algunas de ellas parecen como que dicen, no, es que se contradijo y esto, ¿por qué no hablaron de lo mismo? Porque su fin no era ponerse de acuerdo para hablar de lo mismo. Su fin era decir, yo vi esto, yo entendí, yo aprendí esto acerca de Cristo y esto es la verdad. No expusieron una verdad, expusieron la verdad que ellos percibieron y que Dios les reveló a ellos. Así como tú y yo estamos aquí, cada quien es un mundo diferente. Y yo puedo enseñar, yo puedo predicar, pero cada quien entender, yo aprendí esto, yo entendí aquello, yo entendí esto. Tan solo en los estudios de que estuvieron predicando, yo les mandaba un boceto. Ninguno siguió ese boceto, ¿sí? De verdad. Y no es por decir, ¿para qué me esforcé? No, de verdad, ninguno lo siguió. Tomaron ideas, hicieron algunas cosas, tomaron ajustes, pero ¿por qué? Porque ellos presentaron la palabra como ellos la entendían, ¿sí? No estoy diciendo que presentaron herejías, no, fueron estudios muy bien hechos, preparados, gloria a Dios por el trabajo que hicieron y que hacen. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que los que escribieron estos 4 evangelios no se pusieron de acuerdo, sino que presentaron una verdad, la verdad que les fue mostrada. Entonces, solo hay una cosa
y esta es una pregunta rápida, que Dios escribió. ¿Sí sabe qué fue o no? Las tablas de la ley. ¿Pero qué creen que pasó? Que Moisés las rompió. Yo en lo personal creo que fue parte de la soberanía, no dice la Biblia eso, ¿no? Pero yo pienso que fue parte de la soberanía de Dios, porque posiblemente la gente diría, esto es de Dios mismo, y empezar a idolatrar. Si tan solo vemos en los huesos de Pedro que están allá como parte eh, de esta tradición de querer adorar algo, de tener una imagen, yo pienso que Dios permitió eso. Por eso en la segunda ocasión le dijo a Moisés, ahora, mijito, tú escríbelas. Pero eso fue lo único que Dios escribió con su propia mano. Y aún así Dios permitió que se rompieran. ¿Ok? Bien, entonces, ya vamos viendo un panorama completo de la Biblia. Todo bien, ¿verdad? Hasta aquí. Ahora, como la Biblia fue escrita por hombres, es posible que haya o que existan errores humanos tan solo en la escritura, en escribir. Es posible que se hayan equivocado. Hay algo que se le llama a la Biblia, que es una doctrina, una enseñanza, que se le llama la inerrancia de las Escrituras. Es decir, que las Escrituras como tal no se equivocan. Y aquí tenemos que partir de algo muy importante. La Biblia que tenemos actualmente no fue la que fue escrita por los profetas, apóstoles, no fue esa. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. ¿Okay? Datos muy rápidos. Pero esto que tenemos nosotros son traducciones. Traducciones de traducciones de traducciones, ¿sí? No es que del lenguaje original se haya traducido al español, no. Tenemos traducciones de traducciones, traducciones, traducciones. Creo que una de las primeras versiones latinas es la Vulgata Latina, que es de la Iglesia Católica, y ya por eso creen que es verdad lo que dicen. Pero no, simplemente demuestra que Dios fue preservando las Escrituras. Ahora, en todo este trabajo, lo que tenemos que entender es que la Biblia enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y que no hay error, que no hay ninguna falta, que no hay duda, que aunque eran hombres imperfectos, que aunque eran hombres propensos a equivocarse, el que estaba guiando detrás de todo eso, el que estaba supervisando esa obra, el que estaba enseñándoles, instruyéndolos para escribir lo que iban a escribir, era Dios. Y Dios es perfecto. Y Dios utiliza lo imperfecto para escribir lo perfecto, porque Él es perfecto y Él es el verdadero autor. Entonces, si nosotros decimos que la Biblia se equivoca, estamos diciendo que el autor, que es Dios, se equivoca. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque que la herramienta sea imperfecta no quiere decir que el obrero o que el diseñador no pueda hacer una obra perfecta. ¿Sí me entienden? La herramienta puede ser imperfecta, pero el obrero o el maestro puede ser perfecto a la hora de hacer su obra, aunque tenga un bolígrafo, aunque tenga una herramienta imperfecta. ¿Sí me entienden? Porque la perfección viene del autor, no del instrumento, no de la herramienta. ¿Sí? Un músico muy destacado y talentoso puede hacer una obra majestuosa con instrumentos inservibles. Puede acomodarlos de tal forma que suenen bien y aunque el instrumento sea imperfecto, puede crear una obra perfecta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, recordemos, la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Por lo tanto, no podemos afirmar que la Biblia tenga errores. ¿Sí? Que la Biblia es inerrante porque Dios estuvo supervisando toda esa obra. Porque Dios conoce todos los detalles y todo lo que Él hace es perfecto. Y lo maravilloso de todo esto es que se ven plasmados en estos escritos la personalidad, el carácter, el estilo, la forma de escribir de cada autor. Por eso es que se pueden llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, la carta de los hebreos, a los hebreos, es una carta muy discutida porque no dice quién es el autor. Algunos dicen que pudo haber sido Pablo. Pero otros dicen, no, es que Pablo a la hora de escribir era muy audaz, era muy explosivo. Y Pablo escribía y de repente ponía un paréntesis y escribía un himno, bueno, o dictaba un himno, decía un himno y continuaba la carta. Y de pronto decía Pablo, me acordé de esto y lo ponía y lo ponía. Era muy volátil en lo que escribía. Pero la carta a los hebreos es una carta muy bien escrita, muy bien redactada, que de punto a punto está bien escrita. Entonces, por eso unos dicen que posiblemente fue Apolos, porque se habla de Apolos, que era un hombre elocuente,
que era bueno para hablar. Pero vean esto, cómo en las mismas escrituras está plasmada la personalidad, está plasmada incluso los detalles de cada autor, sus formas de trabajar, pero la escritura sigue siendo perfecta, porque la herramienta, aunque sea imperfecta, Dios es perfecto. ¿Sí? ¿Sí vamos viendo? ¿Vamos todos bien? Ahora, vamos aquí. ¿Por qué escribieron la Biblia? ¿Por qué estos hombres, estas personas, escribieron la palabra de Dios? Se pusieron de acuerdo en esos 1500 años de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro donde venga todo para hacer una nueva religión. Vamos a establecer estas bases. Mira, tú escríbete esto, tú escríbete aquello, vamos a ir viendo. Y bueno, ya más se sumarán a ver en esto, ¿no? Se pusieron de acuerdo. Es curioso y es importante notar esto. Yo pienso que la mayoría de los autores cristianos, de los autores de la palabra de Dios, no tenían ni idea que estaban escribiendo la palabra de Dios. Muchos de ellos no sabían. Lucas le estaba escribiendo a Teófilo, te escribo este tratado para que sepas las cosas que han sucedido respecto a Jesús. Luego continúa, en ese segundo tratado te escribo para que veas lo que los seguidores de Jesús siguen haciendo. Imagínense, yo creo que si Dios les hubiera revelado a ellos que estaban escribiendo el canon de la Biblia, estuvieran muy intensos, ¿no? Perdón. Punto y coma, todo, bueno, en el idioma griego y hebreo no hay puntos y comas, pero todo muy cuidadoso, todo muy así, meticulosos, pero no, porque ellos no sabían que estaban siendo inspirados por Dios en lo que hacían. Y aquí es donde vemos la soberanía de Dios actuando y obrando en nuestras vidas a pesar de nosotros. Dios trabaja en su obra, Dios va a trabajar en el progreso de su obra, de la iglesia, con nosotros o a pesar de nosotros, ¿sí? Y el problema es que muchas veces no nos dejamos, ¿no? Y por eso Dios trabaja a pesar de nosotros. Pero qué maravilloso es dejar que Dios trabaje en nosotros y con nosotros. Entonces, ellos no estaban tratando de imponer ni de establecer ninguna religión. Tenemos sectas como los Testigos de Jehová y los Mormones que solo un hombre recibió una nueva revelación de un ángel. Yo me fui, me aparté y un ángel vino y me dijo, ¿sabes qué? Le falta al Nuevo Testamento. Te doy la nueva revelación. Y lo escribe un solo hombre en menos de un año. Esta es la nueva revelación de Dios. Y mucha gente se va y se engaña. Pero él estaba consciente y él dice que estaba consciente de que estaba escribiendo una nueva revelación. Ninguno los apóstoles no estaban afirmando que lo que ellos estaban escribiendo en ese momento, estaban escribiendo la Biblia o estaban estableciendo una nueva religión. Ellos escribían mandamientos, escribían ordenanzas de Dios porque su trabajo y el trabajo que buscaban era simplemente expresar, decir y proclamar una verdad. La verdad de Cristo, la verdad del reino de Dios, la verdad de la obra de Dios, trabajando en pro de su pueblo, a favor de su pueblo, para su iglesia. Ese era el mensaje de ellos. Todo ese mensaje era lo que ellos proclamaban. No buscaban en ningún momento establecer, vamos a ponernos de acuerdo para establecer esta nueva idea de forma, esta nueva religión. ¿Y saben por qué? Porque muchos de ellos murieron por eso. Y murieron creyendo que lo que hacían era verdad. ¿Por qué? Porque era una verdad. Y Dios los estaba impulsando a eso. Entonces, su único propósito era, de una u otra manera, el proclamar la obra de Dios a favor de su pueblo, a favor de sus escogidos. Y quiero darles nada más tres ejemplos que yo denominé el ejemplo histórico, profético y apostólico. Los libros de historia que están en Reyes, en Crónicas, en parte de Josué, son escritos que algunos de ellos no fueron, ¿cómo decirlo eso? Que citaron otras fuentes. Por ejemplo, en Primera de Reyes 11:41 dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Es decir, hubo un libro que se llamó Los Hechos de Salomón, donde el autor de Reyes sacó información para escribir ese libro. Pero lo curioso aquí es que el libro de los Hechos de Salomón no era inspirado por Dios, pero el libro de Reyes sí, buscando fuentes de otro libro. Dios usó eso para escribir una verdad, para escribir lo que estaba pasando en ese libro.
Y recuerden, no estaban estableciendo doctrina, estaban contando lo que estaba pasando con el rey de Salomón, con lo que había pasado en su periodo de reinado, con todo lo que había pasado. Crónicas y Reyes citan el libro de los reyes de Israel y los reyes de Judá, libros que no tenemos, libros que no están, que no fueron inspirados, pero los citan. Es decir, Dios en su soberanía inspiró a estos hombres para citar fuentes de otros libros y que lo que ellos escribieran sí fuera inspirado por Dios, pero no las fuentes originales. ¿Sí me entienden? Vemos el cuidado y todo lo que Dios está haciendo. A mí me sorprendió el ver cómo las fuentes no son inspiradas, pero los escritos que resultaron de estas fuentes sí son inspiradas por Dios. Vamos a ver otro. Ese me hizo pensar mucho y darle gracias a Dios. En el contexto profético, un ejemplo nada más en Jeremías. Jeremías en un principio de su trabajo simplemente proclamaba el mensaje de Dios. En Jeremías 1:2 vemos cómo inicia y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en los tiempos de tales reyes. Vea, ponga atención ahí. Jeremías, ¿qué era lo que hacía? Proclamar lo que Dios le decía. Dios le decía: Jeremías, ve y di y habla esto al pueblo. Jeremías iba y lo decía al pueblo. Ese era su trabajo, su propósito, para lo cual Dios lo había llamado desde antes de nacer. Él transmitía de forma oral lo que Dios le decía, ¿ok? Fue hasta años después, o sea, no un mes, no día, años después, ahí en Jeremías 36:2, que Dios le dice a Jeremías, años después, ponga atención, toma un rollo de libro y escribe en él todas las cosas que te he hablado. Vea, está hablando en un tiempo pasado continuo. Es decir, que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones. ¿Desde cuándo? Desde el día que comencé a hablarte. Desde los días de aquel rey hasta hoy. Yo me hubiera puesto en los zapatos de Jeremías. Dios, ¿por qué me lo acabas de decir ahorita? ¿Por qué no me lo dijiste en el momento para tenerlo fresquecito, no? ¿Saben por qué? Porque Dios no se preocupaba por eso. Dios no estaba preocupado en si se le iba a olvidar o no a Jeremías, porque Dios es soberano, Dios conoce todas las cosas, Dios sabe todo y no estaba preocupado en establecer o demostrar, voy a hacerlo así porque donde se le vaya esta palabra a Jeremías, donde se le olvide lo que le dije contra tal rey, donde se le olvide, no manches, mejor desde ahorita ponte a escribir. No, años después, ponte a escribir lo que te dije desde antes. Si alguien buscara tratar de establecer una nueva religión, ¿no creen que sería más cuidadoso? ¿No creen que alguien quisiera tener más cuidado en su obra? Pero Dios es cuidadoso porque Él tiene el plan perfecto. Y utiliza, repito, hombres imperfectos, pero el maestro de todo es perfecto. Y a Dios no se le olvida nada de lo que ha dicho. Toda la palabra que Dios dice y ha dicho, incluso a tu vida y a mi vida, no se le ha olvidado, ni tampoco la respuesta que le hemos dado. No, sí, Señor, ya me voy a poner bien. Ya, eso Dios aquí lo tiene bien fresquecito. A nosotros nos puede olvidar muchas cosas, pero Dios no. Entonces vemos cómo Dios utilizó el mensaje oral de Jeremías para años después ponerlo a escribir. Eso da o puede argumentar en contra incluso de la Biblia. Decir, ve qué descuidada es tu religión. Pero es que no es descuidada porque Dios es soberano. Y Él sabe y dice, si le doy tantita piola, el hombre va a decir, fue por mérito mío. Que el hombre lo hizo, que el hombre se puso de acuerdo, que el hombre fue el iluminado. No, para que vean que es Dios quien está al control de todo. Dice, años después yo le traje a memoria a Jeremías lo que tenía que escribir. Porque Dios no le preocupa nada de eso. Y en el contexto apostólico, vemos que hay cartas que no las tenemos hoy, porque no son inspiradas por Dios. Enseñaron muchas cosas y no sé qué habrá en esas enseñanzas. Incluso algunos apóstoles citaron el libro de Enoc o el libro de la Asunción de Moisés, pero estos libros no son inspirados, pero sí lo que ellos dijeron. Ahí en Colosenses 4:16, Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que la de la Odisea
la leáis también vosotros. ¿Cuál es la carta a la Odisea? No sé. Algunos suponen o presuponen que es la de Efesios, pero no dice, porque la carta de los Efesios dice a Éfeso. Pero bueno, no está la carta a la Odisea. A Dios híjole, se me olvidó esta carta que escribió el apóstol Pablo. No, porque Dios conoce y dice, esto es lo que necesita mi pueblo, esto es inspirado por Dios. Porque los hombres no sabían que estaban siendo inspirados por Dios. Si Pablo hubiera sabido que estaba siendo inspirado por Dios para escribir eso en ese momento, a lo mejor haya ido a buscar la carta a los laodicenses y haya buscado decir que se preserve esta carta. ¿Sí me entienden? Entonces, ellos no estaban, repito, estableciendo una nueva doctrina en sus propias fuerzas. Simplemente estaban proclamando el mensaje que Dios, compartiendo la verdad de Dios, compartiendo lo que Dios les estaba diciendo. Y estos son 3 ejemplos muy sencillos de cómo el uso natural de estas personas, Dios los usó para establecer su verdad. ¿Sí me entienden? Les digo, parecen argumentos como en contra, pero le dan más validez. Porque aún en personas imperfectas, en formas naturales, Dios los usó para establecer la base, el fundamento de lo que es la iglesia el día de hoy, de lo que tenemos el día de hoy. Entonces, ¿no hay descuidos o sí creen que hay descuidos en la palabra de Dios? No, porque el autor es perfecto y es Dios. Ahora, ¿es lo mismo que tenemos hoy que hace miles de años? Porque es otra pregunta. Bueno, te puedo conceder que los manuscritos originales sí fueron inspirados por Dios y en esos no hay ningún error. Pero ¿qué tal de los copistas, 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 de los que copiaron todo eso? ¿También Dios los inspiró? Inspirados no, pero seguramente sí supervisados por Dios. Porque fíjense, esto no es tema mío, ya vendrá la parte histórica de esto, pero en las traducciones y versiones que tenemos actualmente, comparados con copias de un montón de cosas, hay una precisión del 99 punto y tantos % de fidelidad. O sea, 99% ya es mucha. Porque obviamente hay jeroglíficos, hay cosas que sin duda alguna algún copista se le pasó, pero son errores pequeñitos comparados con toda esta grandeza de Dios. Entonces, son simplemente datos en cuanto a lo mejor números muy exactos, a lo mejor nombres o palabras que se equivocaron en alguna letra, pero eso no altera la verdad general. Y ahorita es a donde voy, a esta parte, que la Biblia fue inspirada por Dios, utilizó autores humanos y en su providencia cuidó también de las copias y traducciones. Porque ahorita tenemos traducciones, ¿no? La Reina Valera, Nueva Versión Internacional, traducciones textuales, no dinámicas. Una versión dinámica son como paráfrasis. Por ejemplo, la traducción lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, se les llama traducciones dinámicas porque no traducen textualmente el texto, sino lo parafrasean. ¿Sí me entienden? En lugar de enseñar, no sé, un versículo muy así puntual como dice, ellos parafrasean lo que dice la versión textual. Por eso siempre es tener una versión textual y a lo mejor para tener un mejor entendimiento, una versión dinámica, pero les aconsejo más versiones textuales. Ahora, entonces, estas versiones textuales tienen muchísima fidelidad a los manuscritos originales, del 99%, que es lo que Dios ha preservado y ha cuidado para ti y para mí. Amén. Ahora, entonces, en esta inerrancia de la Biblia, que la Biblia no se equivoca, tenemos que entender algo. La Biblia no contiene errores, aunque pudiera haber errores de los copistas. ¿Pero a qué me refiero a esto? Porque la Biblia busca una verdad general, no una verdad absoluta. Y en esto no quiero que se me pierda, porque yo también me revuelvo muchas veces en mis ideas. Como el jueves me decía Silvia ahí, tú ya síguele, no importa si entendimos o no, tú dale. ¿Sí? Entonces, aquí quiero hacer, hay en los idiomas hebreos, muchos jeroglíficos o grafos son muy parecidos entre sí, entonces posiblemente se pudieron haber equivocado en un número o en una letra. Pero esto no altera la verdad general. Es decir, ponga atención a esto lo que digo, dice un doctor
Erudito, la Biblia recoge declaraciones falsas de gente profana o de personas equivocadas, pero no significa que sean verdades. Solo garantiza que han sido contadas de forma verdadera. Es decir, hubo gente que dio falso testimonio, que habló mentiras, que dijo cosas falsas y están escritas en la Biblia. Pero eso no hace que lo que ellos dijeron sea verdadero, sino que lo que ellos dijeron es verdad que ellos dijeron eso. ¿Sí me entienden? Esa es la verdad general. Porque la verdad absoluta sería que lo que ellos dijeron también fue verdad, pero no. Simplemente está contando la verdad de lo que el escritor o expositor dijo. Ahora, quiero ver en esto. El Mateo, déjenme leer la cita, si la quiere buscar, si no, ahí la puede dejar. Mateo 6, 28 a 30, Jesús dice, observen a los campos, las flores, como no hilan ni cosechan, bla, bla, Dios las cuida. La verdad absoluta no es que Jesús les quisiera contar cómo funcionan las flores, ni la forma de las flores, ni en eso, sino la verdad general está en el cuidado de Dios sobre sus hijos. Dice ahí, Dios cuida de las flores, Dios cuida de esto, ni aun Salomón se vistió como ellas, y Dios cuida de todo eso. ¿Cuánto más no hará por ustedes? La verdad general es el cuidado de Dios para sus hijos. Jesús no quiso, su verdad no era enseñar acerca de las flores, acerca de botánica. ¿Sí me entienden? No era ese su punto. Su fin era la verdad general. Hay en esta parte algunas que le llaman equivocaciones en números, porque a veces ponen números generales. Hubieron tantos miles. Ay, pero ¿exactamente eran esos? Hubieron 100,000. O sea que no pudo haber sido 101,000. No pudieron ser 100,334. No, porque habla de números generales, simplemente para demostrar cómo Dios obró en esa generalidad. La verdad no está en el número, sino en lo que Dios hizo sobre ese número general. ¿Sí me entienden? Esas son las verdades generales. Luego, por ejemplo, en algo que se le llama la parte social. El entorno social de muchas cosas nos estaríamos equivocando si fuera una verdad absoluta. ¿A qué me refiero? En Deuteronomio 22:5 habla acerca de que el hombre no se vista las ropas de las mujeres ni las mujeres de los hombres. Eso habla en un entorno social por tipos de vestiduras, por tipos de costumbres, por tipos incluso también de que la mujer menstruaba y había cosas, y un montón de cosas que abordan eso. Pero la enseñanza general ahí era la consagración, santidad hacia Dios y la pureza hacia Dios. Esa es la verdad general, no la verdad absoluta respecto a que Dios abomina cierto tipo de vestiduras, porque si no actualmente tendríamos que tener cuidado de no vestir ropas de mujer, ropa de hombre, o bueno, mujeres ropas de hombre. ¿Sí me entienden? Porque si fuera una verdad absoluta, quiere decir que en cualquier tiempo, en cualquier cultura, en cualquier edad, Dios abomina cierto tipo de ropas. ¿Sí me entienden? Y eso no es la verdad absoluta, es la verdad general de que Dios dice, en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier cultura, yo busco pureza, consagración y santidad. Esa es la enseñanza, esa es la verdad que Dios busca dentro de eso. También vemos como en 1 Corintios 11:14 dice Pablo que el hombre no se deje el pelo como mujer, ni la mujer se rape. Si lo dejamos como una verdad absoluta, en cualquier tiempo si una mujer se rapa, está en pecado. Si en cualquier tiempo una mujer no usa velo, está en pecado. Y que Dios abomina a la mujer rapada y que Dios abomina a la mujer que no trae velo. Esa sería una verdad absoluta. Pero la verdad general está en el respeto hacia el culto de Dios. Porque en ese tiempo distraía y había un montón de cosas sociales. Pero la verdad general era que Dios buscaba una honra, un respeto en el culto. Y a veces eso lo dejamos de lado en el culto, lo que sea, que al cabo es para Dios. Sí, es una fiesta, gloria a Dios, pero es una fiesta con reverencia al Dios Santo. No venir y quedarnos dormidos, no venir y pensar en otras cosas, no venir en las fachas que sea, al cabo son los hermanitos, ¿no? Está hablando Dios de una reverencia en el culto. Esa es la verdad general. La inerrancia científica histórica, por ejemplo, en Josué vemos que Josué dice, sol detente en Gabaón. El sol se detiene, el sol es el que se está moviendo. La verdad absoluta no es esa, que el sol se mueve.
sino que la tierra es la que se mueve. Pero la verdad general está en que Dios tiene control de todos los astros y que hay un cierto movimiento en los astros. Y contaban una verdad desde la perspectiva del que lo estaba viendo. La verdad era que Josué vio que el sol se detuvo, esa es la verdad. No buscaba demostrar científicamente que la Tierra era una Tierra geocéntrica, no buscaba eso. ¿Sí? Porque muchas veces nos quieren llevar por ese lado, nos quieren tirar por este otro lado. Que la Biblia se equivocó porque dice que el sol sale y el sol no sale. Entonces tu Biblia está equivocada. Dices, oye, a ver, ponte aquí. Si tú ves el sol, ¿quién se mueve? ¿Tú o el sol? A lo que tú ves. ¿Sí? Nosotros no sentimos la rotación de la Tierra. Entonces, está hablando de la verdad, de lo que él vio. La verdad general de que hay un movimiento. Sí, hay un movimiento. ¿Sí me entienden? También hay una verdad en Job donde dice que él cuelga la tierra sobre la nada. Esto es totalmente inspiración divina porque Job, ¿cómo salió de la tierra? A decir, a ver, vamos a ver si está... Pero no se puso a decir, no, es que hay una gravedad según la ley de la relatividad. No dijo eso porque ese lenguaje ni existía. Eso no existía en ese momento. Pero Dios es el creador de todo y a su forma, a su entender, ellos dijeron, la tierra cuelga sobre la nada. No como otras religiones, que lo cuelga Atlas, que lo cuelga sobre elefantes, sobre caparazones de tortugas gigantes. ¿Sí me entienden? Pero es una verdad. ¿La tierra cuelga sobre la nada? Sí. Con un montón y sin fin de de leyes físicas, sí. Pero la verdad no son esas leyes físicas las que buscaba exponer, sino la verdad general de que Dios tiene control de todo. Entonces, se me olvidó pasarles, encontré en internet una imagen donde hay más de 64,000 referencias de libros entre toda la Biblia. Referencias entre toda la Biblia, o sea que hay una unión general en toda la Biblia. Más de 60,000 referencias y que salen de forma natural, hablando y explicando y enseñando simplemente historias o profecías o poesías o poemas, hablando y simplemente hay referencias en todo esto. Pero también, si ustedes se ponen a pensar y a analizar y buscar y todo, van a encontrar que mucha gente encuentra contradicciones en la Biblia. Y parece haber contradicciones. Ahora, creemos y entendemos, ¿cree que en la Biblia haya contradicciones? Si algo se contradice en el mismo sentido, quiere decir que una de las dos es mentira. Hay aparentes contradicciones porque son de diferente sentido. Pero si algo se contradice en el mismo sentido, entonces es mentira. Ahora, ¿qué es esto? Les pongo un ejemplo. Yo soy papá e hijo. No soy papá e hijo en el mismo sentido. Soy papá en el sentido de uno con mi mamá y mis papás, y soy papá en otro sentido con mi hija y con Vania. Ay, sí, cierto, perdón. Soy hijo de mis papás y papá de mi hija. ¿Sí me entienden? En sentidos diferentes, pero soy papá e hijo. No puedo ser papá e hijo en el mismo sentido, porque aquí ya es una contradicción. ¿Sí vamos bien? Ahora, entonces, vamos a ver, nomás les traje 4 ejemplos de contradicciones. Hay un montón de cosas que sacan la gente ahí de contradicciones que uno dice, esto no tiene nada de contradictorio. Pero busqué 4 que dicen, están medio enredosas, ¿no? La Biblia dice, no debemos robar, ¿verdad? Es uno de los mandamientos, ahí en Éxodo 20, no robarás. Levítico, volver a reafirmarlo, no defraudarás, no hurtarás, no robarás. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, dicen ahí, hay una contradicción, porque en el Antiguo Testamento enseña acerca de no robar. Pero ¿qué pasa? Que tan solo saliendo del Éxodo, Dios le dice al pueblo, y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis no se van a ir con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en casa objetos de plata, objetos de oro, les pedirán tesoros. Y dice al final, así despojarán a los egipcios. ¿Qué pasó? Al final de Éxodo, Dios les dijo, vayan el pueblo de Israel con los egipcios y los van a despojar. Y el pueblo de Israel salió con muchísimas riquezas, con oro, con un montón de cosas. ¿Qué pasó? Pues no, que no robaban. Se dice que los despojó. Antes de que me contesten, en Lucas vemos un pasaje, ahí luego si quieren preguntarme las citas, me las pregunta, pero en Lucas vemos un pasaje donde Jesús le dice a sus discípulos,
vayan a tal lugar, van a ver una asna, un pollino atado, tómenlo, si le preguntan para quién es, para el Señor, y tráiganlo. Y si uno dice, no está robando, pues no es de él, nada más lo agarra y es lo que enseña. Ahora, despojaron a los egipcios. Jesús robó una asna. ¿Qué está pasando aquí? ¿Nada más no roba cuando le conviene o qué? Esa es la contradicción. ¿Qué dirían ustedes? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con Andy mucho tiempo y no me paga, ¿tengo derecho al final de agarrarle lo que yo caiga como cobrarme a lo chino y ya? Eh, ándale, bien. Ahí en Éxodo vemos que Dios dice, les voy a dar gracia, vayan y pidan. No fueron a exigirles, a robarles, a quitarles, vayan a pedirles. Y estos se los dieron. ¿Se despojaron? Sí, pues se despojaron de todo. Despojar es simplemente, ya no tengo lo que tenía. Y en Lucas, Dios, pues es dueño de todo, ¿no? Pero, o sea, en ese momento Jesús estaba en la humanidad. Sí, pues ahí lo que dice y enseña es, vayan, ahí está la pollina, si el dueño pregunta, díganle que es para el Señor. Pero está habiendo una relación, una comunicación con el dueño. Sin duda alguna, el dueño, es para el Señor, pues llévatelo. Porque si hubiera sido el dueño que se haya sentido robado, muy bien pudo haber ido con la ley de los romanos. ¿Sabe? Decirle, hey, me están robando, porque tenía su derecho. ¿Y por qué no se ve que haya ido a cobrar ese derecho? Porque no estaba robando, sino simplemente estaba dejando ir porque es para el Señor. Y bien pudo haber dicho lo que dijo Silvia, a lo mejor Dios le reveló, a lo mejor le entendió, porque vean, ¿qué era lo que iba a pasar? ¿Para qué iba a entrar usar esa mula o ese pollino? Para la entrada triunfal. En ese momento Jesús gozaba de mucha fama. En ese momento, justo en ese momento era muy querido. Pero ya el día siguiente, crucifíquenle, ¿no? Pero en esa entrada, todos gritaban, Hosana, Hosana al rey, al hijo de David. Entonces, tenía muy buena fama en ese momento. Luego vemos, ¿ya se me descargó esto o no? Ah, no, uy, me queda 1%. Luego vemos que dice, siguiente, tan pesados, ¿eh? ¿Qué vino primero, los animales o el hombre? En Génesis 1 dice, en orden, que en el sexto día, en el quinto y en el sexto día Dios creó los animales. Y al final dice que creó al hombre. Pero luego en el Génesis 2, de ahí exactamente en el 18, 19, Génesis 2, 18, 19 dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y dice, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Ahí parece que Dios dijo, está el hombre, ahora voy a crear y voy a traerle. Pero acaba de decir en Génesis 1 que creó primero todas las bestias, todas las aves y luego al hombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Se contradijo la Biblia? ¿No se pusieron de acuerdo? Pues sí, pero... Sí dice que se los llevó, pero también dice, y formó Dios. Ajá. ¿Alguien tiene alguna otra cosa diferente? ¿O están de acuerdo con lo que dijo?
Usen el coco para que no se duerman, ¿no? O sea, en Génesis 1 dice, Dios creó a los animales, a las bestias de todo el campo. Al final dice, creó al hombre. Génesis 2 dice, Dios vio al hombre y formó a los animales y los trajo al hombre para que les pusiera nombre. Puede ser que Dios se le haya olvidado crear cierto tipo de criaturas, o hizo una creación y luego creó más después del hombre. Miren, les voy a contar un relato. Rodolfo prepara una comida para su amigo Pepe, ¿sí? Pepe llega a casa de Rodolfo. Se puede citar. Pepe llegó a casa de Rodolfo y Rodolfo hizo comida para que Pepe coma. ¿Qué entiende de este relato? Pues de que los ingredientes ya estaban hechos, pero la comida, el preparado lo hizo. Entonces Dios puso los huesos ahí con el pelo por allá. No, pues, de la prima. Recuerden que la Biblia está llena de, ¿cómo se le llama? Ay, se me olvidó. Pero tiene mucho lenguaje. El lenguaje hebreo en general es muy poético. Como metáforas. Ajá, utiliza muchas metáforas, alegorías, pero esto no es una alegoría. Utiliza es muy poético, ¿sí? Por eso ven que en los Salmos habla mucho acerca de la carne, como sinónimo de pecado, sinónimo de otras cosas, pero habla de la carne, ¿no? Para nosotros es fácil entender, andas en la carne, andas en pecado. Si vas con un mundo y estás en la carne, pues sí, estando en carne, ¿no? Porque utiliza mucho. Entonces, lo que les digo, si yo cuento y digo, Rodolfo hizo comida para su amigo Pepe, hizo comida para su amigo Pepe. Pepe llega a casa de Rodolfo. Entonces dice, Pepe llegó a casa de Rodolfo y Rodolfo hizo comida para su amigo Pepe. Parece entender como que hasta que llegó Pepe, Rodolfo hizo la comida. Pero yo les dije antes, Rodolfo ya tenía preparada la comida para Pepe. Simplemente estoy citando como cambiando los verbos. ¿Qué es esto? Muy bien, se puede decir de esta forma. Dios trajo a Adán las bestias que había formado. ¿Sí me entiende? Y esto que trae en armonía porque, ¿qué les dije al principio? Los manuscritos originales, a veces las traducciones no logran ser 100% textuales. Bueno, más bien, son textuales, entonces muchas cosas las citan como se entiende la traducción. Pero estudiando más el idioma original, hay una parte que es muy probable que dijera había formado. Pero simplemente se citó que formó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Es simplemente una cita de forma diferente. Génesis 1 establece un orden cronológico. Génesis 2 es un eje temático. Es muy revoltoso, pero simplemente está contando el propósito de Adán. El Génesis 2 no está contando un orden cronológico, eso ya lo hizo en Génesis 1. Está contando el propósito de Adán, que Dios formó a las bestias y se las trajo a Adán para que les pusiera el nombre, para ver el propósito de Adán. ¿Sí me entienden? No está contando algo cronológico, no está diciendo que hasta que Adán estuvo, Dios entonces formó. ¿Sí? Es lo que nos decía nuestro pastor la semana pasada o antepasada, que Dios creó todo perfecto para poner al hombre ahí y ya trabajando. No fue que puso al hombre y dijo, ¿y ahora qué le pongo a hacer a este? No, por eso Dios hace todo perfecto, porque el autor es perfecto. Amén. Número 3, que le digo, ya es que las piensas, son cosas que dices, pues está como que tonto, ¿no? Pero son contradicciones que la gente y agnósticos y gente que quiere refutarlas y con eso se defiende. Por eso es bueno saber y entender estas cosas. Jesús fue un hombre de paz, es lo que dice esto. Jesús fue un hombre de paz. Y aquí dicen, según los pasajes de Juan 14, 27, que habla de que Jesús es hombre de paz, Juan 14, 27, ya que lo lean, luego van y ven Hechos 10, 36, dice aquí, Jesús era un hombre pacífico, y ponen esto, destinado a traer amor entre los hombres. Citando textualmente lo que dice Hechos, dice, el mensaje que Dios envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Jesús, habla en Isaías, príncipe de paz. Jesús era un hombre de paz. Y ellos dicen aquí,
Vino, estuvo destinado a traer amor y paz entre los hombres. ¿Qué es lo que estuvo predicando? Paz. Mis pasos dejo, mis pasos doy. ¿Ok? Pero ya se me apagó esto. Bueno, que sí me acuerdo. Luego vemos al mismo Jesús tirando mesas y luego no solo eso, tirando mesas y sacando a la gente del templo, sino que dice a los hombres, he venido a traer pleito entre ti y tu madre, entre ti y tu papá, entre los hermanos he venido a traer contienda. ¿Se está contradiciendo Jesús? ¿Se contradijo Jesús? Pero si es un hombre de paz, ¿cómo es que vino a traer pleito entre madre y padre e hijos? Porque es lo que dice la Biblia. Ya que se me carga esto, les digo la cita. Bueno, yo ahí entiendo que habla sobre que en una misma familia va a haber, unos van a creer y otros no. Y esa misma diferencia ya de espíritus pues va a ser el choque. Pues entonces Jesús no es un hombre de paz. Vino a traer pleito. Pues él sí, nosotros no. Ay. Esta para mí en lo personal se me hizo más fácil de entenderlo, por lo que estamos predicando, enseñándolo en Romanos. Pero a ver, échale ganas. O sea, Jesús dice que es príncipe de paz, dice mis pasos dejo, mis pasos doy, ha predicado la paz, pero luego dice, vine a traer contienda y pleito entre ustedes, entre ti y tu hermano. Luego también dice, el que no aborrece a su hermano o a su hermana antes que a mí, o a su padre o a su madre antes que a mí, cuello. Pero no estaba trayendo paz. ¿Me? Sí, pero no estaba trayendo paz. Estaba buscando pleito, ¿no? Más bien de la paz que habla es como entre los hombres y Dios. Ah, le sopló el pastor, ¿verdad? La vi. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El propósito de Jesús no era traer paz al mundo entre los hombres, que es lo que buscan desviarnos aquí. El propósito de Jesús es príncipe de paz, es buscar la reconciliación del hombre, pero con Dios. Imagínense si el mundo estuviera en paz entre ellos, todos felices, agarrados de las manos, contentos, pero al fin y al cabo todos en la ira de Dios, todos lejos de Dios. ¿De qué les iba a servir esa paz? Por eso dice, y va con lo que dice Silvia, ahora sí, como ya estoy en paz con Dios, los que odian, los que no buscan a Dios, los enemigos de Dios no están en paz con Él, por lo tanto no están en paz conmigo. Y ahora, como yo estoy estando en paz con Dios, la Biblia me dice, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con los demás. Y yo voy a promover la paz en cuanto dependa de mí. Pero si se está negando algo que Dios establece como consagrado en el templo de Dios, yo voy a buscar en ese lugar la paz con Dios antes que con los hombres. Y si dice, mi casa de oración, la están usando como cueva de ladrones, entonces no hay paz con Dios en este lugar. Yo voy a establecer aquí la paz con Dios, no con el mundo. En el mundo tendrán aflicción, el mundo los va a odiar, porque el mundo no los recibe, el mundo está en contra mía, dice Jesús. Por eso Jesús es hombre de paz, es príncipe de paz, pero no vino a establecer una paz entre los hombres. Vino a establecer una paz para con Dios. Así que arrepiéntete, ¿no? ¿Sí me entienden? Déjenme agarrar esto. Para ver el último punto, la última cita que había encontrado aquí de contradicción. Ah, sí, este está bueno. El castigo de los padres o el castigo del pecado de los padres. En Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los pecados de sus hijos, ni los hijos morirán por los pecados de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. ¿Sí? ¿Van bien? Pero en Isaías 14:21 dice, preparen sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean nada, porque dice, yo me levantaré contra ellos, dice Jehová de los ejércitos, Dios hablando. Y raeré de Babilonia el nombre y el remanente, hijo y nieto, dice Jehová. O sea, está hablando muy claro, ¿quién va a hacer eso? Jehová. ¿Ok?
Pero en Deuteronomio dice, el hijo no va a morir por el pecado del papá, ni el papá va a morir por el pecado del hijo. Cada uno va a morir por su propio pecado. Pero acá está diciendo, el hijo va a ir al matadero por la maldad de sus padres. ¿Qué diríamos aquí? Ah, va por ahí. Eh, Nada más eso último de la ley generacional, a veces se entiende de forma diferente. Pero hay veces en que, eso ya es para otro tema, pero sí va por ese punto. En lo que dice esta parte, cuando dice el hijo no morirá por el pecado de su padre ni padre por el del hijo, está hablando de lo que dice ella. Está dando mandamientos en una regla general a los hombres. Si ven todo eso que dice cuando el buey de tu hermano pase esto, tú vas a hacer esto. Cuando pase esto, bla, 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 tú vas a hacer esto. Cuando hace esto y esto y esto, el animal y todo lo que sea, va a pasar esto, etcétera. Entonces, cuando le dice, si Andy o alguien peca contra ti, tú no te vas a ir a desquitar con su hijo. Tú vas a ir a reclamar y a solucionar el pecado con el padre, con el papá. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Es lo que está hablando. Ahora, en cuanto a la maldad, la otra que se refiere, hay algo que tenemos que considerar. Una cosa es lo que mencionaba nuestra hermana, maldición generacional. Eso, como tal, no viene directamente en la Biblia. Luego se lo explico. Lo que sí habla son consecuencias del pecado, que muchas veces queremos atribuirle a maldiciones generacionales, pero lo que habla es consecuencias del pecado. A veces pasa que la maldad de los padres es tanta que los hijos acarrean consecuencias de las malas decisiones de los padres. ¿Sí? Acarrean consecuencias, no porque el hijo esté pecando. A Jesús le dijeron, ¿quién pecó, este o su padre para que estuviera así enfermo? Ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Porque no hay esas cosas de la maldición generacional sobre los hijos, sobre todo sobre los que son hijos de Dios, porque toda cadena es rota en el nombre de Jesús, todo. Entonces, en el momento en que dices, yo creo en el Señor, en ese momento eres una nueva criatura, en ese momento toda maldición que hayas podido acarrear, que te hayan vendido en sangre, que te hayan hecho pactos contigo, todo eso es borrado porque Cristo te lavó con la sangre de Cristo. Pero hermanos, lastimosamente tenemos y tuvimos papás que y sí tomaron malas decisiones en cuanto al pecado. Que eso, aunque somos hijos de Dios, vienen consecuencias en algunas partes. Tenemos que trabajar más, tenemos que a lo mejor heredamos algunas enfermedades porque mi papá o mi mamá no se cuidó y se drogó o se emborrachó y yo nací con esta enfermedad o lo que sea. Son consecuencias del pecado. ¿Qué pasó con Babilonia? Babilonia fue un imperio totalmente impío, mundano, a más no poder. Y Dios iba a destruir ese imperio. Y obviamente al destruir un imperio se lleva de tajo todo. ¿Pero por qué fue? Porque desde la cabeza los padres, los reyes, los príncipes desobedecieron a Dios. Y toda esa consecuencia, cuando vinieron otros imperios, pues jaque mate a todo. ¿Sí me entienden? Si el papá anda metido en drogas, anda metido en el narco, ¿por quiénes van los narcotraficantes? Por los hijos. ¿Es maldición generacional? No, es consecuencia del papá, del pecado. ¿Sí me entienden? Pero entonces ya vieron cómo todas estas contradicciones, estudiándolas a la luz de toda la Biblia, sería bien fácil, se van. Y son cosas que no tienen ni chiste, ¿no? Por eso es importante estar muy bien cimentados en lo que hace Dios, en lo que hizo Dios, en su palabra y saber que la Biblia no se equivoca. Y que los pasajes más oscuros dan claridad en otros pasajes, porque toda la Biblia es un solo libro. Bien, está compuesto por libros históricos, proféticos, poéticos, de muchísimas clases, muchísimos autores, diferentes recursos literarios, un montón de cosas, pero al fin y al cabo es un solo compendio, es una sola palabra, es un solo mensaje, es una sola cosa. Por eso es importante y vamos a ver esta serie acerca de Cristo. Toda la Biblia es acerca de Cristo. Todo dice en Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Y la Biblia, toda la Biblia, de principio a fin, habla de la creación de Dios, el hombre desecha a Dios, la caída del hombre, la necesidad de un redentor, el redentor y la salvación. Y desde Génesis está eso. En Éxodo está todo eso. En Levítico está todo eso. Cada libro habla de eso de forma independiente. Cada libro habla de todo eso de forma independiente. Y a su vez de forma general. Porque todo es uno solo. Y así vemos y entendemos cómo la Biblia es perfecta. ¿Sí vemos y entendemos? Y ahora va la parte práctica, porque no me gusta quedarme solamente con teorías. ¿Qué hacemos con este libro perfecto que Dios nos ha dado? Que Dios cuidó, preservó, que Dios inspiró en 1500 años para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro bien. Y aún así lo que dice, decimos, no es cierto. Y aún así viene Dios y te dice, aquí en mi palabra te digo, haz esto, no dejes de congregarte, reúnete, procura el amor para con Dios, para con tus hermanos, sirve a tus hermanos, honra a tu padre y a tu madre. Todos estos mandamientos que he dejado para ti, para tu bien. ¿Por qué dices que sabes más que yo? Si ahorita estamos diciendo que la palabra de Dios es perfecta, quiere decir que no le falta nada y que lo que dice ahí es perfecto, es para mi bien y es para tu bien. Entonces, ¿por qué no le hacemos caso? ¿Por qué somos tan incrédulos en esa parte? ¿Ven cómo no nos escapamos del cuidado, de la disciplina y del amor de Dios? Porque todo esto, hermanos, si no nos lleva, como les dije antes en un principio, si estos fundamentos, si estas creencias, si esto de saber en qué creo no me lleva a arrepentirme porque sigo siendo incrédulo, entonces solamente va a ser teoría, muerta y va a quedar en el aire y se van a estar quedando durmiendo, como algunos comprenderán ahorita. ¿Sí me entienden? Porque a veces damos por hecho muchas cosas. A veces tengo ahí la Biblia abierta simplemente para traer buena suerte. Y entre cristianos pasa eso. Dejo la Biblia abierta para que traiga bendición a mi casa, para alejar a los malos espíritus. O sea, el diablo usa la Biblia mejor que tú y que yo. En Génesis quiso mentir con la Biblia. No, Dios no dijo eso. A Jesús le quiso distorsionar. Dice, escrito está, a sus ángeles mandarán cerca de ti. En Jeremías quiso borrar la Biblia, pero no puede y no ha podido. ¿Y qué está haciendo ahora? ¿Sabe? ¿Y qué está buscando ahora en la Biblia? Quiso decir que es mentira la palabra de Dios. Quiso distorsionar la palabra de Dios con Jesús. Quiso destruirla. ¿Sabe? ¿Y entiende en los tiempos en los que estamos viviendo qué está haciendo con la Biblia? Simplemente decir que no hay verdades. Simplemente decir no hay verdad. Tu verdad es diferente a mi verdad. Ya con eso la Biblia. Ya con eso la Biblia. Ya. ¿Qué está haciendo? Quitarle crédito a la Biblia. Ya no es la perfección. Ya es imperfecta. Porque es tu verdad. No es mi verdad. ¿Sí me entienden? Por eso la parte ahorita lo que vimos, la inerrancia y ver que la Biblia es perfecta y que no se equivoca. Pero a veces dejamos de lado estas cosas simplemente porque quiero ponerme a ver Netflix, porque me prefiero ponerme a ver películas, incluso a veces es más fácil ponerte a ver prédicas. Y todo eso no es que esté mal, de verdad, no está mal tener un tiempo y ver algo entretenido, no está mal, no es pecado. Ver una prédica, escuchar prédicas, no está mal, pero las prédicas no pueden sustituir a la palabra de Dios. Porque si no, nos vamos con cualquier viento. Este pastor dijo esto, ha de ser verdad. Esta persona dijo esto, ha de ser verdad. Por eso tengamos cuidado, lo que le dije el jueves, tengamos mucho cuidado con a quién escuchamos. No porque se dice cristiano, no porque se dice pastor, profeta, evangelista, maestro, apóstol, lo que sea, no caigamos en esas cosas. Vayamos a la Escritura, que es nuestra palabra profética más segura, a la cual, dice el apóstol Pedro, haríamos bien en estar atentos. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque es perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque la has dejado como espada, Señor, del Espíritu, para defendernos, para resistir, para poder atacar el pecado del mundo, para poder hacer tu obra en medio de este mundo y librar la guerra, Señor. Pero muchas veces hemos tenido esta espada guardada. Muchas veces la tenemos ahí en un rincón y no le damos el valor necesario. Y a veces queremos luchar en mis propios pensamientos, dando golpes al aire, en mi propia mente, en mis propias ideas, en mi propia filosofía, en lo que este mundo me enseña, Señor, y tu palabra está guardada. Perdónanos, Señor, si la hemos tenido descuidada. Perdónanos, Padre, si hemos sido incautos.
Perdónanos, Señor, si hemos menospreciado esta palabra tan hermosa que tú has preservado para cada uno de nosotros y que a veces, Señor, simplemente la obviamos o la damos por hecho o decimos, ahí está, pero no la vivimos, no la escudriñamos, no la leemos, no meditamos en ella, Señor. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y gracias por lo que haces en esta iglesia. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos lleve a arrepentirnos, nos lleve a buscarte a ti, nos lleve, Señor, a siempre, siempre creer que tu palabra es verdad y vivir realmente creyendo, sabiendo y entendiendo que tu palabra es verdad, para que nuestras vidas sean transformadas a tu imagen y llegar a la medida del varón perfecto que es Cristo. Y como dice tu palabra, que toda escritura es inspirada por ti para que el hombre de Dios sea perfecto, Señor. Y a veces descuidamos eso y no entendemos que tú quieres en nosotros perfección que viene de ti, Padre. Ayúdanos a estar preparados y poder ser gente que enseña, que instruye, que redarguye, que busca más de ti en beneficio de cada uno de nosotros y en beneficio de nuestros hermanos para proclamar tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Me encontraba en este mundo perdido sin ti, no encontraba una respuesta para mi oración. Mas tu amor, Jesús, fue el que me salvó. Tu gracia, Señor, me liberó. Eres mi salvación, eres mi luz, mi gran amor, la roca de mi refugio.